Soy el padre Mariano Ruiz, misionero en Estados Unidos. Hoy, 1 de junio de 2023, celebramos el octavo jueves del tiempo ordinario y tomamos el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. El episodio de Bartimeo con el Señor contiene en sí el esbozo de una historia vocacional, que se repite no solamente una vez, sino que en varias ocasiones en nuestra vida. Podemos ver en nuestra vida, y con cierta gratitud también, no solo la primera vez, sino que las muchas veces que comprendimos que nuestro Señor nos llamaba, ¿sí? Que nos levantamos de donde estábamos y respondimos a la llamada del Señor. También podemos ver en el Evangelio de hoy las diferentes etapas de la llamada de Bartimeo, y así también podemos aplicarlos a nuestra vida para ver cómo el Señor nos llamó y cómo también nosotros hemos respondido. También nos podemos comprometer nosotros a ver lo mismo, a reconocer las etapas en los demás y convertirnos así también nosotros en instrumentos adecuados para animarlos a los demás a levantarse y a responder también a la llamada del Señor. El Evangelio nos presenta así a Bartimeo. Bartimeo, ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Bartimeo no había nacido ciego, sino que había quedado ciego con el paso del tiempo. Lo vemos esto por el verbo utilizado, ¿sí? Que dice, cuando Jesús le pide qué quiere que haga por él, responde: volver a ver. Pero no solamente había perdido la vista, hasta cierto punto había también perdido la dignidad que hubiera tenido. Estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Ya no podía confiar en sí mismo, sino que estaba con una necesidad, con una necesidad de que otros lo ayuden. Había tocado fondo, pero es precisamente en esta situación, en esta pobreza espiritual, donde el Señor vendría a su encuentro y también lo hace en tantísimas veces con nosotros. Luego en el Evangelio dice: al oír que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Aquí vemos que no es casualidad, en absoluto, tantísimas veces que en nuestra vida también nuestro Señor viene a nuestro encuentro justo cuando más lo necesitábamos, justo cuando estábamos más débiles, cuando vemos dificultades en nuestras vidas para poder perseverar, viene para ayudarnos, para levantarnos, para dar lo no necesario para que nosotros podamos perseverar. Luego dice: Bartimeo se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí Bartimeo no pide limosna, no grita por limosna, que comparado con lo que iba a recibir, obviamente era poco y nada. Sin duda, Bartimeo había escuchado de nuestro Señor, de los milagros que había hecho, pero él no pide un milagro, pide simplemente misericordia. Sí, había escuchado la reputación de nuestro Señor de haber hecho milagros en Galilea y cómo él había respondido y hecho milagros a aquellos que tenían fe. Y vemos de Bartimeo este hecho de su fe, ya que lo llama hijo de David, ¿sí? Lo cual era señal de que Bartimeo creía que nuestro Señor era el Mesías.
¿Cuántas veces también nosotros nos encontramos de la misma manera con la misericordia de nuestro Señor y el Señor pide fe? Aquel que viene a curarnos de nuestras heridas, aquel que viene eh, a darle sentido a nuestra vida, pero también que viene con claridad, ¿sí? Y quiere tocar realmente nuestras almas para poder curarlas. Dios no nos llama por nuestros méritos, no nos cura por nuestros méritos, sino lo que lo hace por su amor, por su misericordia. ¿Sí? Es respuesta de sus súplicas, de las súplicas que nosotros tenemos para con nuestro Señor, que podemos reconocer, ¿sí? Su misericordia y el amor que tiene por nosotros. Y después luego dice, Jesús se detuvo y dijo, llamadle, como acostumbraban a hacer los rabinos en todas sus peregrinaciones a Jerusalén para las fiestas mayores. Jesús iba enseñando a la multitud a lo largo del camino. Pero cuando oyó las súplicas de Bartimeo, se detuvo y ordenó que lo trajeran a Bartimeo. También en nuestra vida va a mostrarnos a nosotros cómo Él responde a la oración persistente. ¿Sí? Cuando Jesús pasa y se acerca hacia nosotros, es porque también Él quiere que lo invoquemos, que nos mantengamos fieles a esa oración, ¿sí? Y se detiene para darnos lo que necesitamos. A Bartimeo le van a decir, ten valor, levántate, Jesús te llama. Habría sido muy fácil para Jesús salir al encuentro directo con Bartimeo, allí donde estaba él mendigando. Pero nuestro Señor entiende bien el corazón humano como para hacer eso. En lugar de eso, se acerca, ¿sí? Pero hace que Bartimeo se levante para ir hacia él, para ejercer así la libertad de Bartimeo, para avivar el deseo, para darle una mayor participación en el milagro que Jesús iba a realizar. Hace falta valor en nosotros en muchas ocasiones. Levantarse y salir de nuestra zona de confort para responder al Señor, el llamado de nuestro Señor. Pero cuando Jesús llama, siempre tenemos que confiar en la gracia de Dios. ¿Sí? Jesús nos llama con cierto desafío a levantarnos, a movernos, a salir, como dijimos, de la zona de confort. Él nos invita, hay que acordarse de esto, perpetuamente a levantarnos, para seguirle a Él. Y este es realmente un punto esencial, fundamental en la llamada vocacional. Luego el Evangelio dice, arrojó a un lado su manto, se levantó de un salto y vino Jesús. Se levantó de un salto. Aunque Bartimeo era ciego, se levanta inmediatamente, con todos los impedimentos que tenía. Pero es rápido, pronto, a responder la llamada de nuestro Señor. A diferencia de tantísimas veces nuestras, de que nos excusamos de tantas cosas y que también encontramos esto del ejemplo de los evangelios. Aquellos que van a seguir a nuestro Señor Jesucristo después de, después de haber enterrado a su Padre, después de haber inspeccionado los bueyes, después de haber disfrutado tantísimas cosas. Bartimeo nos enseña a cómo nosotros que tenemos que responder cuando nuestro Señor se acerca. Responder con rapidez. Ojalá nosotros podamos hacerlo, sí, siempre. Luego nuestro Señor dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Jesús nos hace esta pregunta a nosotros siempre. ¿Sí? Aquella que viene con gran generosidad, con gran amor. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Y nos pregunta eso no porque Él no sabe qué es lo que necesitamos, no, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos en nuestra vida, sino que para que nosotros nos demos cuenta y examinemos nuestros deseos,
para que podamos también pedir cosas grandes, cosas que sean importantes, cosas que realmente nos ayuden a acercarnos más a Él. La respuesta es clara, la de Bartimeo. Maestro, maestro, quiero ver. Las palabras en latín se han convertido en una aspiración cristiana muy popular. Domine ut videam. Quiero ver de Bartimeo, ¿no? Y este quiero ver tiene que repetirse en nuestra vida, en nuestros corazones. Es querer ver realmente y querer vivir en la luz de Cristo. ¿Sí? Quiero ver las cosas como son realmente. Quiero ver a Jesús. Aquí el verbo utilizado en el griego de querer volver a ver, ¿sí? Eh, nos hace entender, como lo que decíamos anteriormente, que obviamente es algo que Bartimeo dejó de ver, ¿sí? Que en un momento veía y que dejó de ver, pero que también hace una reflexión en nuestra propia vida espiritual. O sea, que en algún momento nosotros estuvimos en gracias y que por el pecado hemos dejado de estar en gracia y que en este momento nosotros queremos volver a estar en gracia. Queremos volver a vivir la vida de Dios. Queremos volver a ver con la luz de Dios. Queremos volver a ver la realidad como Dios nos la presenta. ¿Sí? Es saber entender lo que hemos perdido y saber en dónde encontrarlo. Por eso le pide volver a ver. Decirle a Jesús, quiero ver, no es solamente acudir a que volvamos a ver de una manera superficial, sino que nos devuelva toda esa realidad de la vista. Quiere decir querer vivir en su visión. Jesús, en el Evangelio de San Juan, se nos presenta de esta manera. Yo soy la luz del mundo. Quien me siga tendrá la luz de la vida. Y ese es el don que suplicaba Bartimeo. Y tiene que suceder también con nosotros. Cuando el Señor nos pide lo que queremos, ¿sí? O sea, de querer ver, queremos ver a Jesús, querer encontrarnos con Él, querer encontrarnos en la oración, querer ver también a Jesús en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, querer verlo a Jesús en los demás, ¿sí? En los rostros de los que amamos, en los rostros de aquellos que nos cuesta amar, querer contemplar el rostro de Cristo en las cosas creadas, en su belleza, querer verlo detrás de cada uno de los mandamientos que nos enseña a amarlo a Él. Querer también tener ojos para ver la voluntad en nuestras vidas cotidianas. Querer verlo, por última instancia, cara a cara en el cielo. Pero también nos damos cuenta, como escuchamos en esta historia, que nos enceguecemos, ¿sí? Que el pecado nos ciega, que las preocupaciones nos ciegan, que la capacidad de poder perdonar nos roba la vista. Los demás, incluso los que amamos, a veces también se interponen y nos quitan quizás un campo de visión hacia Dios. Por eso el Señor hoy viene a nosotros y nos pregunta como a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Tenemos que responder cada uno en nuestras circunstancias individuales lo que escuchamos también de Bartimeo. Señor, quiero ver. ¿Sí? Roguémosle a nuestro Señor que nos quite las vigas que tenemos en nuestros ojos para que podamos verlo con claridad y tener la oportunidad
de vivir con Él en la luz.